Hola a todos. En esta oportunidad mi compañera Kelly Borrero y mi persona Paola Peña les hablaremos de tres temas muy importantes, los cuales son la evaluación financiera de proyectos, el valor actual neto y la tasa interna de retorno. En primera medida hablaremos de la evaluación financiera de proyectos y su aporte en la generación de valor corporativo. Cabe resaltar que las empresas se encuentran en una búsqueda constante de oportunidades para crecer en el mercado. Para ello, una de las técnicas o formas más recurrentes son los proyectos de inversión, los cuales están alineados a un plan estratégico de las compañías y los objetivos previstos. Principalmente, un proyecto es un grupo de actividades coherentes que tienen como finalidad alcanzar objetivos específicos y resultados únicos en un determinado periodo de tiempo. Teniendo en cuenta las diferentes posibilidades de inversión existentes, es importante contar con herramientas que permitan seleccionar los proyectos con mayor posibilidad de rentabilidad. Estos son algunos indicadores de evaluación financiera que permiten ayudarnos a medir las distintas alternativas de inversión por medio de fórmulas. Ellas son el valor presente neto, la tasa interna de retorno, la TIR modificada, el periodo de repago, la razón o relación beneficio-costo y árboles de decisiones. La metodología consiste fundamentalmente en analizar documentos ya existentes de evaluaciones de proyectos de inversión. De esta forma se nos facilita la selección de proyectos rentables para la empresa, nos permiten determinar si un proyecto implementado anteriormente ya ha generado utilidades, ya que esto puede influir en la creación de una buena imagen corporativa, lo cual a su vez permite la generación de una riqueza adicional o un plus. En los resultados, a partir de una correcta interpretación de datos, se procede a sacar conclusiones y tomar decisiones acertadas, puesto esto influye en la buena imagen corporativa. Y tomando algunas conclusiones, una buena evaluación de proyectos nos permite que la empresa seleccione proyectos rentables, que realmente la hagan obtener ganancias, es decir, que genere un valor corporativo mediante las herramientas de evaluación financiera de proyectos. Algunas de estas herramientas nos permiten determinar si los proyectos en proceso han generado utilidad. Y por último, es necesario resaltar que el impacto de los proyectos de inversión sobre la imagen corporativa aún no se encuentra desarrollada en plenitud. Por otro lado, hablaremos del valor actual neto, VAN. El valor actual es la cantidad de dinero que representa en la actualidad cualquier ingreso que esperamos recibir en el futuro, que se debe recibir dentro de un determinado tiempo. Estos ingresos menos los egresos anuales en efectivo que se han pronosticado o que se piensan y se han evaluado que se van a obtener en un futuro, al momento de realizar una inversión se le llama valor actual neto. La tasa interna de retorno es un porcentaje que mide la viabilidad de un proyecto o de una empresa. La relación que existe entre la TIR y la VAN es que la tasa interna de rendimientos o de rentabilidad TIR es una variante de cálculo del valor actual neto VAN, que es la tasa de descuento que evalúa a cero el VAN. Estos dos indicativos han tenido un incremento significativo en el uso que le han dado las compañías, puesto los inversionistas han querido asegurarse previamente de obtener una tasa mínima de rentabilidad. Por último, los criterios de determinación del valor actual neto se basan en el periodo de maduración de la inversión en primera instancia, seguido del capital del trabajo y el valor residual de los activos fijos. A continuación presentaremos el trabajo del licenciado Marcos Roberto Mete, valor actual neto y tasa de retorno, su utilidad como herramienta para el análisis y evaluación de proyectos de inversión. La teoría financiera nos ofrece una gran gama de herramientas para la evaluación de proyectos, siendo las más utilizadas el valor actual neto, conocido como VAN, y la tasa interna de retorno o rendimiento, conocida como TIR. El objetivo específico del licenciado Marcos Roberto Mete con el presente trabajo fue el de presentar alternativas de solución a los supuestos errores y restricciones de la VAN y TIR tradicionales, las herramientas de valor actual neto modificado y tasa interna de rendimiento modificado.
mediante la demostración de un caso específico de cómo una incorrecta utilización e interpretación de estas herramientas puede conducir a tomar decisiones financieras inapropiadas que pueden poner en peligro la sostenibilidad financiera de una organización. El valor actual neto de un proyecto es el valor actual presente de los flujos de efectivos netos de una propuesta, entendiéndose por flujo de efectivos netos la diferencia entre los ingresos periódicos y los egresos periódicos. Para actualizar estos flujos netos se utiliza una tasa de descuento denominada tasa de expectativa o alternativa oportunidad, que es una medida de la rentabilidad mínima exigida por el proyecto que permite recuperar la inversión, cubrir los costos y obtener los beneficios. El BAN cuenta con criterios de aceptación, supuestos y consideraciones especiales. Dentro de los criterios de aceptación del BAN tenemos cuando un proyecto es independiente, si su valor es mayor o igual a 0, el proyecto se acepta. En caso contrario, se rechaza. En el caso de los proyectos mutuamente excluyentes, es decir, donde se debe optar por uno u otro, debe elegirse el que presente el BAN mayor. Explicación del criterio de aceptación según el licenciado Marcos Roberto Met. Un BAN negativo no implica necesariamente que no se estén obteniendo beneficios, sino que evidencia alguna de las siguientes situaciones. Primero, que no se están obteniendo beneficios o que no se alcanza a cubrir las expectativas del proyecto. Sin embargo, el BAN no es preciso en definir ante cuál situación nos encontramos, si beneficios inexistentes o beneficios insuficientes. Solamente indica que el proyecto debe rechazarse. Por lo tanto, un BAN igual a 0 no significa que no haya beneficios, sino que ellos apenas alcanzan a cubrir las expectativas del proyecto. De igual manera, un BAN mayor a 0 indica que el proyecto arroja un beneficio aún después de cubrir las expectativas. Entre los supuestos y consideraciones especiales del BAN encontramos los siguientes. Primero, los ingresos son reinvertidos a una tasa igual a la tasa de expectativa hasta el final del proyecto y los egresos tienen un costo financiero igual a la tasa de expectativa. Teniendo en cuenta los supuestos mencionados anteriormente, son restrictivos pero consistentes, ya que afectan a todos los proyectos de igual forma. Permiten que el BAN sea útil para comparar proyectos mutuamente excluyentes, aunque se presenten montos de inversión diferentes o diferentes patrones de flujos de efectivo, algo que no sucede con la herramienta TIR. La conclusión del licenciado Mete acerca del valor actual neto es que este debe utilizarse para el análisis y evaluación de proyectos, ya sean independientes o mutuamente excluyentes. TIR, tasa interna de rendimiento o retorno. Se define como la tasa que iguala el valor presente de los ingresos con el valor presente de los egresos. Es la tasa de interés que hace que el valor actual neto sea igual a 0. Al igual que el BAN, la TIR cuenta con criterios de aceptación, supuestos y consideraciones especiales. La tasa interna de retorno, al no depender de las condiciones que prevalecen en el mercado financiero, es la cifra interna o intrínseca del proyecto, es decir, mide el rendimiento del dinero mantenido en el proyecto y no depende de otra cosa que no sean los flujos de efectivos de aquel. El criterio de aceptación de la TIR para proyectos independientes surge de la comparación de la TIR y la tasa de expectativa o alternativa de oportunidad. Si la TIR es mayor a la tasa de expectativa, el proyecto es financieramente atractivo, ya que sus ingresos cubren los egresos y genera beneficios adicionales por encima de la expectativa o alternativa.
Si la TIR es menor a la tasa de expectativa, el proyecto no es financieramente atractivo, ya que hay alternativas de inversión que pueden generar mejores resultados. En este escenario se pueden presentar dos alternativas. TIR menor a la tasa de expectativa pero mayor a cero. Significa que los ingresos apenas cubren los egresos del proyecto y no se generan beneficios adicionales. TIR menor a cero. Significa que los ingresos no alcanzan a cubrir los egresos, por ende el proyecto genera pérdidas. El otro criterio es si la TIR es igual a la tasa de expectativa. Es indiferente realizar el proyecto o escoger las alternativas, ya que generan idéntico beneficio. En caso de no existir alternativas, debería llevarse a cabo el proyecto, ya que los ingresos cubren los ingresos y generan beneficios. En el caso de los proyectos mutuamente excluyentes, los criterios de aceptación surgen de la comparación de la TIR de las diferentes tasas alternativas, pero teniendo en cuenta las consideraciones de aceptación o rechazo para proyectos independientes. Proyectos de inversión. Debe optarse por aquel que presente la mayor TIR. En caso de que ambos presenten TIR negativa, deberían rechazarse y buscar otras alternativas. En proyectos de financiamiento, debe optarse por aquel que presente la menor TIR. Supuestos y consideraciones especiales de la TIR. Uno de los supuestos es si los ingresos son reinvertidos a una tasa igual a la TIR hasta el final de los proyectos, y el otro es si los egresos tienen un costo financiero igual a la TIR. Según el licenciado Marcos Roberto Mete, una de las mayores desventajas de la TIR es que su comportamiento depende de la forma y composición del flujo de los fondos del proyecto. Existen flujos para los cuales hay una única solución y otros para los que no hay solución posible para la TIR. Otra consideración a tener en cuenta es que la decisión de aceptar o rechazar proyectos independientes dependerá del tipo de proyecto, es decir, si es de inversión o financiamiento. Además, en caso de los proyectos mutuamente excluyentes, la TIR no tiene en cuenta los problemas de diferentes volúmenes de inversión inicial, ni la diferencia de periodicidad de los flujos de efectivos. La propuesta de mejora, BAN y TIR modificados. Con la TIR modificada se garantiza la existencia de una sola tasa, independientemente de la estructura de los flujos, a la vez que se eliminan los problemas de escala de inversión y patrón de los flujos y se introduce la reinversión de los ingresos y costos de los egresos a tasas diferentes a la TIR. Con el BAN modificado se eliminan los supuestos implícitos en el BAN tradicional al introducirse la reinversión de los ingresos y costos de los egresos a tasas diferentes a la tasa de expectativa o alternativa oportunidad. Como conclusión, el licenciado Marcos Roberto Mete introduce los conceptos de BAN modificado y TIR modificada. Mediante su utilización, el público usuario de las herramientas podrá analizar y evaluar sus proyectos de inversión y financiamiento con